Antes de que el roce de la almohada suelte su último susurro, antes de que el pequeño destello del móvil rompa la penumbra de la habitación, antes de que la mente recite la lista de pendientes que aún no ha escrito, permite que una inhalación profunda se convierta en el puente que te ancla al instante presente. Ese simple gesto, tan cotidiano como el latido que hace vibrar tu pecho, es el umbral de todo lo que está por acontecer. En ese respiro, el universo entero parece contenerse en un suspiro colectivo, el aire que circula por los pulmones de la gente que aún duerme, el sol que se levanta indiferente a las preocupaciones de cualquiera, la brisa que se cuela por la ventana y roza la piel sin pedir permiso. Cada uno de esos componentes actúa como una corriente silenciosa que alimenta la maquinaria de la vida. Y sin embargo, cuando el ruido de la rutina llega, solemos pasar por alto su delicada coreografía. Imagina por un momento que cada latido es una gota de agua que al caer forma un riachuelo que fluye hacia el océano de tu día. Si decides observar esa gota, su forma, su temperatura, su energía, te abrirás a la posibilidad de percibir la magnitud del milagro que se despliega en cada instante. No se trata de forzar una sensación forzada, sino de reconocer que el milagro ya está allí, latente, esperando a que le otorgues tu atención. El simple acto de colocar una mano sobre el corazón y susurrar, hoy es un milagro, no es una frase vacía, es una llave que desbloquea la percepción, una invitación a que tu cuerpo y tu mente se alineen con la frecuencia de la gratitud. Siente cómo esa afirmación recorre tus venas, cómo tus hombros se deshacen del peso invisible que cargan, cómo la respiración se expande y se vuelve más profunda, como si el aire mismo te abrazara en señal de complicidad. Si estas palabras resonaron en algún rincón de tu interior, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos estos momentos de claridad y, por supuesto, déjame tu comentario contando cómo decides iniciar tu día. Tu experiencia puede inspirar a muchos otros. Al continuar, la mañana se presenta como un lienzo en blanco que, sin embargo, ya lleva los pigmentos de la intención que has sembrado al abrir los ojos. La luz que se cuela por la ventana no es simplemente un fenómeno físico, es una corriente de energía que se detiene en la superficie de tu piel, recordándote que cada rayo es una promesa de calor, de crecimiento, de renovación. Cuando te levantas, observa la forma en que la manta se desliza suavemente bajo tus manos, cómo la textura del tejido parece agradecerte por liberarla de su reposo. Cada paso que das hacia la cocina, cada sonido que escuchas, el crujido de la taza al encontrarse con la cerámica, el murmullo del agua al hervir, son sinfonías de la existencia que, al ser apreciadas, transforman la rutina en ceremonia. Imagina que cada taza de café que preparas no es solo una bebida, sino una ofrenda de calor que alientas a tu cuerpo, una conversación silenciosa entre el vapor y tu aliento que reafirma tu capacidad de crear momentos de belleza en lo cotidiano. Mientras observas el vapor elevarse, visualiza cómo esa niebla lleva consigo los pensamientos que dejaste atrás, dudas, temores, que se disuelven en el aire y se convierten en espacio para la claridad. Así, el simple acto de beber, de saborear, se vuelve un ritual de conexión con el flujo constante de la vida, recordándote que cada instante es una oportunidad para elegir la mirada que deseas otorgarle al mundo. El resto del día se despliega como una serie de puertas que se abren una tras otra, algunas con suavidad, otras con estrépito. Cuando una puerta se cierra, no es señal de derrota, sino un llamado a reconocer que el camino está cambiando de dirección, a aceptar que lo inesperado también forma parte del milagro que has consagrado al inicio de la jornada. Si una conversación se vuelve tensa, imagina que esa tensión es como una cuerda que, al ser tensada, puede liberar una nota potente si la tocas con la intención adecuada. Si una tarea parece pesada, visualiza que cada movimiento es una danza, que el cuerpo no está obligándose, sino acompañando la melodía del momento. Cuando el tráfico se vuelve denso, respira y permite que la paciencia fluya como un río que se desliza alrededor de las piedras. La lentitud del flujo te regala tiempo para observar el cielo,
para notar cómo las luces de los edificios forman constelaciones urbanas, aunque creadas por la mano del hombre, reflejan la misma armonía que rige las estrellas. Cada desafío es una oportunidad para que el mantra "Hoy es un milagro" se convierta en la brújula que orienta tus acciones, pues cuando la mente proyecta la idea de dificultad, el cuerpo responde con resistencia, pero si la mente pinta el cuadro de posibilidad, el cuerpo se relaja y el camino se allana. En este juego de percepciones, no eres un espectador pasivo, sino el artista que decide los colores con los que pintará su realidad. Al caer la tarde y los últimos rayos tiñen el horizonte de tonos dorados, vuelve a ese mismo espacio interno donde comenzaste. Cierra los ojos, siente el latido que nunca se detuvo, la respiración que te ha sostenido y agradece, no por lo que falta, sino por lo que se ha manifestado. Deja que la gratitud fluya como una corriente que recorre cada fibra de tu ser. Y pregúntate, ¿qué nuevas puertas se abrirán mañana cuando una vez más decidas verte a ti mismo como parte integral de ese milagro que se renueva con cada amanecer? En el crepúsculo, cuando el cielo comienza a despedirse del sol y se viste con los tonos que solo aparecen en los momentos de transición, el cuerpo sigue resonando con la energía que sembraste al alba. Cada fibra de tu ser, esa red invisible que conecta la respiración con el latido, permanece alerta a los matices que se despliegan en la penumbra. La luz que se vuelve más tibia no es solo un fenómeno visual, es una señal que el universo envía para recordarte que la claridad no siempre se muestra en blanco y negro, sino que a veces se disfraza de sombras que invitan a la introspección. Si cierras los ojos en este instante, percibirás el leve zumbido de los insectos nocturnos, la música sutil del viento que acaricia las hojas de los árboles y el murmullo distante de la ciudad que, aunque parece dormida, sigue latente bajo la superficie. Cada uno de esos sonidos se convierte en un pulso que acompaña al tuyo, como si el planeta entero respirara al unísono contigo. Allí, en ese delicado equilibrio, se abre una ventana interna que permite que las preguntas que germinaron al inicio del día encuentren una respuesta no intelectual, sino visceral. El cuerpo reconoce que la incertidumbre es parte del mismo tejido que sostiene la vida. Mientras la madrugada avanza, el silencio se vuelve más denso y con él aparecen los pensamientos que, como pequeñas luciérnagas, titilan en la penumbra del subconsciente. No huyas de ellos, acógelos como visitas que llegan a tu puerta. Observa cómo una preocupación se materializa en una forma tangible y al mismo tiempo cómo esa forma comienza a desvanecerse al enfocarla con la mirada de la compasión. Es como si estuvieras sosteniendo una gota de agua entre los dedos. Si la aprietas demasiado, la presión la rompe. Si la sueltas, la deja fluir y se funde con el resto del río. Esta práctica de observar, sin juzgar, te permite transformar el ruido interno en una melodía sutil que acompaña tu respiración. Cada inhalación profunda vuelve a ser el puente que te ancla al presente, y cada exhalación, la entrega de lo que ya no sirve, como una hoja que deja el árbol en otoño para dar paso a la nueva verdura que brotará en primavera. En este punto del día, la energía empieza a reorientarse. Los músculos que estuvieron tensos durante las horas de trabajo encuentran la oportunidad de relajarse, y la mente, que se había visto atrapada en la maraña de la productividad, descubre un espacio para la imaginación. Imagina que tu día es un gran tapiz que se teje a medida que avanzas. Cada hilo representa una acción, un gesto, una palabra. Cuando decides observar con detenimiento cada hilo, descubres la textura y el color que antes pasaban desapercibidos. Esa atención plena convierte la rutina en una ceremonia, y cada ceremonia, a su vez, abre una puerta invisible hacia la creatividad. Por ejemplo, al lavar los platos, el chorro de agua que cae sobre la porcelana no es solo una limpieza física, es una corriente que arrastra los restos del pasado y deja espacio para la claridad. El sonido del metal al golpear la cerámica es una percusión que marca el ritmo de tu interior, una canción que puedes elegir bailar con gracia o con rigidez. Si alguna vez te has preguntado cómo mantener esa sensación de conexión al llegar la noche,
Prueba a cerrar los ojos y visualizar una red de luz que se extiende desde tu corazón hasta el centro de la Tierra, cruzando océanos y montañas, llegando a los lugares más recónditos donde el tiempo parece detenerse. Esa luz no es una fantasía, es la representación de la energía que ya habitas, la misma que te acompañó al despertar. Al sentirla, notarás cómo se expande en tu pecho, mucho más allá de la simple sensación de calor. Se vuelve un impulso que abre la puerta a la gratitud, una llave que transforma cualquier cansancio en una oportunidad de crecimiento. En este viaje interno, la invitación está abierta. Suscríbete al canal para seguir explorando estos momentos de claridad y comparte en los comentarios cómo integras estos pequeños rituales en tu vida diaria. Tu experiencia puede iluminar el camino de muchos otros. La noche avanza y con ella la conciencia de que cada minuto contiene una semilla de posibilidad. Cuando la oscuridad cubre el horizonte, el cielo despliega un manto de estrellas que, aunque distantes, parecen alcanzar con sus destellos la piel de quien las contempla. Cada estrella es un recordatorio de que, aunque el universo sea inmenso, la vida se compone de miles de puntos de luz que se encienden y apagan según la voluntad del observador. Si miras hacia arriba, notarás que las constelaciones forman figuras que pueden interpretarse como guías, no porque dictan el camino, sino porque reflejan la capacidad humana de encontrar patrones, de dar sentido a lo que a simple vista parece caos. Esa misma capacidad está presente en ti. Puedes ver la rutina como un laberinto o como un jardín que, al ser podado con intención, florece en formas inesperadas. La decisión de ver una puerta cerrada como una oportunidad para explorar otro pasaje es una práctica que, con el tiempo, se vuelve tan natural como respirar. Cada paso que das al interior de la noche, cada gesto que realizas en la penumbra, lleva implícito el mismo mantra que pronunciamos al alba. Hoy es un milagro. Permite que esa frase se convierta en un latido interno que, al resonar, haga vibrar no solo tu pecho, sino también los rincones más profundos de tu ser. Cuando la mente intente evocar preocupaciones sobre el futuro, imagina que esas sombras están bañadas por la luz de la luna y que pueden ser transformadas en formas de energía que alimentan tu creatividad. Visualiza que cada pensamiento negativo se disuelve como niebla bajo los primeros rayos del sol, dejando espacio para la claridad que solo la serenidad nocturna puede ofrecer. A medida que la madrugada se acerca y el mundo comienza a despertar nuevamente, el ciclo vuelve a iniciarse. La puerta que cerraste al anochecer está a punto de abrirse, y con ella llegan nuevas posibilidades. Pregúntate, una vez más, ¿qué puertas se revelarán cuando el día despiece su luz? Y cómo la intención que sembraste al primer aliento del día puede guiar cada paso futuro. La historia aún está en marcha, y el relato que tú mismo estás creando continúa desdoblándose en cada respiración, en cada latido, en cada susurro del viento que entra por la ventana. ¿Hasta dónde llegará esa corriente de gratitud que ahora fluye en tu interior? A medida que la penumbra se vuelve más profunda, el cuerpo sigue vibrando con la energía que sembraste al despuntar la aurora. Pero ahora esa energía se transforma en una corriente suave que recorre cada veta de tu ser. La respiración, que antes marcaba el ritmo del día, se vuelve el susurro de un río que corre sin prisa, y cada inhalación parece recoger la esencia de la noche, la frescura del aire que se carga de humedad, el perfume tenue de la tierra que respira después de la lluvia, y el leve crujido de las ramas que se arquean bajo el peso de la luna. En ese instante, el tiempo parece dilatarse, como si cada segundo se expandiera en una esfera de luz que puedes observar sin temor a que se desvanezca. Es entonces cuando el silencio, denso y cargado, deja espacio para el latido interno que se vuelve más audible, como el tambor de un ritual antiguo que llama a la atención del espíritu. Cada pensamiento que emerge en esa claridad nocturna es como una chispa que busca combustión, pero en lugar de prender fuego a la ansiedad, se encuentra con una brisa que la apaga suavemente, permitiendo que la mente se abra a un horizonte donde las preguntas se convierten en puertas, no en muros. Si sientes que esta experiencia vibra en tu interior, suscríbete al canal
y comparte en los comentarios cómo estos momentos de introspección han influido en tu día a día. Tu testimonio puede iluminar el sendero de quienes también buscan esa calma profunda. Imagínate ahora caminando por un sendero iluminado por la luz de la luna. Cada paso es una palabra que se escribe en el aire sin tinta, pero con intención. Los árboles a tu alrededor, altos y majestuosos, son testigos silenciosos de tus pasos. Sus copas se mecen al compás de una canción que solo tu corazón reconoce. Cuando el viento acaricia las hojas, el susurro que produce parece llevar mensajes de lugares lejanos, como si la naturaleza estuviera empaquetando en cada ráfaga las historias de los que han transitado antes por ese mismo camino. Cada hoja caída al suelo, que llega a reposar como un pequeño espejo, refleja fragmentos de tu propia luz interior. Observa cómo la sombra de tu figura se proyecta en el suelo, alargándose y encogiéndose con el movimiento del cuerpo, recordándote que la forma es mutable, pero la esencia permanece constante. En esa danza de luz y sombra, la sensación de pertenencia a un todo se vuelve palpable. El cielo estrellado se extiende como una red que conecta tus latidos con los pulsos de estrellas lejanas. Y cada punto brillante se convierte en una señal que te invita a preguntarte qué parte del cosmos deseas explorar en el siguiente aliento. Al llegar a un claro, el espacio abierto invita a la reflexión sin palabras. Allí, en medio del silencio, la energía que has cultivado durante el día se reorganiza en patrones nuevos, como si el universo estuviera reescribiendo su propio guión a través de tu presencia. En ese instante, puedes percibir una corriente sutil que circula bajo la superficie de la Tierra, como una sangre que fluye lenta pero con determinación. Esa corriente, aunque invisible, es la que mantiene la vida en movimiento, y al sentirla, te das cuenta de que tu propio flujo interno está alineado con ella. No es necesario buscar respuestas fuera de ti. La respuesta yace en ese latido compartido, en la forma en que la sangre de la tierra y la de tu cuerpo se sincronizan en un solo compás. Cada pensamiento que surge se vuelve una gota de agua que se integra al río, y el río, a su vez, lleva esas gotas hacia el océano de la conciencia, donde se disuelven en la inmensidad del ser. Cuando la noche se vuelve más densa y el aire se vuelve más pesado, el cuerpo comienza a notar la relajación de los músculos que han sido forzados por la actividad del día. La tensión que solía aferrarse a los hombros y al cuello se vuelve líquida, deslizándose como mercurio bajo la piel, y esa fluidez permite que la mente se abra a nuevas dimensiones de creatividad. En lugar de ver la rutina como una cadena que aprieta, la percibes como una cuerda que se estira, ofreciendo un espacio suficiente para que la imaginación salte con la ligereza de un niño que descubre un nuevo juego. Por ejemplo, al observar el simple acto de encender una vela, el destello de la llama no solo ilumina la habitación, sino que también enciende la chispa interior que te recuerda que en cada gesto cotidiano se esconde la posibilidad de un renacimiento. La llama parece bailar, y tú te conviertes en partícipe de esa danza, siguiendo su ritmo con la respiración, entregándote a la cadencia que invita a la quietud. Esa quietud no es ausencia, sino presencia plena, donde cada inhalación es una ola que llega a la orilla y cada exhalación es la espuma que regresa al mar, llevándose consigo los residuos de lo que ya no sirve. Si deseas profundizar en este proceso y hacerlo parte de tu día a día, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios cómo integras estos rituales de luz y sombra. Tus palabras pueden ser la guía que otro necesita para dar el próximo paso. En el transcurso de la madrugada, cuando el cielo comienza a desperezarse y los primeros destellos del amanecer acarician el horizonte, la energía que has cultivado se vuelve aún más potente. La luz que se filtra entre las nubes lleva consigo la promesa de renovación y al mismo tiempo mantiene la quietud que has cultivado durante la noche. Es como si el universo te entregara una paleta de colores inéditos para pintar tu día, y tú, con la serenidad que has aprendido a cultivar, puedes elegir los matices que resonarán con tu intención. Cada sombra proyectada por la luz matutina es una oportunidad para reconocer la dualidad que habita en ti. La luz y la oscuridad coexisten, y la sabiduría radica en aceptar ambas sin juicios.
Al abrir los ojos, el mundo se muestra con una claridad que trasciende la simple visión. Los detalles cobran vida, la textura de la hierba bajo tus pies, el susurro del viento que recorre los campos, la vibración de los pájaros que despiertan con cantos que parecen melodías compuestas por la misma naturaleza. Cada uno de esos sonidos se entrelaza con el latido de tu corazón, creando una sinfonía que te invita a moverte con gracia hacia las tareas que te esperan. No es necesario apresurarse. En lugar de correr, camina con la dignidad del que ha descubierto el secreto de la calma interior. Observa cómo cada acción, por simple que parezca, se transforma en un ritual sagrado. Al preparar el desayuno, el aroma del café se vuelve un puente que conecta tu mente con los recuerdos de momentos de calidez, y el calor de la taza en tus manos es la señal de que el tiempo presente está lleno de posibilidades. La mañana avanza y con ella la invitación a llevar la atención plena a cada rincón de tu jornada. Cuando te encuentres frente a la pantalla, permite que la luz azul sea un recordatorio de que, aunque la tecnología nos conecta, también es necesario crear espacios de desconexión para que la energía circulante no se estanque. Cada vez que te detengas a estirar los brazos, imagina que estás extendiendo una rama que busca el sol, absorbiendo la luz que se filtra a través de la ventana y devolviéndola al mundo en forma de intención. En los momentos de reunión o conversación, escucha no solo las palabras, sino también el tono, la pausa, el espacio entre los sonidos. Esa pausa es un espejo donde puedes ver reflejado tu propio estado interno y ajustarlo con la compasión que ya conoces. Mientras el día se despliega, recuerda que la gratitud es el motor que impulsa el flujo de energía positiva. Cada gesto de agradecimiento, ya sea hacia alguien que te ayuda o hacia la propia existencia, es como una pequeña llama que se enciende y se multiplica, iluminando el camino tanto para ti como para los demás. No importa cuán pequeña parezca la acción, el simple acto de reconocer la belleza en una hoja que cae o en el sonido de una risa lejana es suficiente para mantener viva la llama interior que estaba encendida al alba. Así, con la luz del día y la sombra de la noche en equilibrio, la historia que teje tu vida continúa, invitándote a explorar cada pliegue de la experiencia con la curiosidad de un viajero que nunca se cansa de descubrir. Cada respiración, cada latido y cada susurro del viento son notas en una partitura que sigue escribiéndose. Y tú eres el intérprete que con cada gesto decide el tono y la intensidad de la melodía. La pregunta que queda suspendida, a la espera de tu respuesta, es: ¿qué nuevas armonías descubrirás cuando permitas que la energía sembrada al amanecer siga guiando tus pasos mientras la noche vuelve a envolver el mundo en su manto de posibilidades? El crepúsculo se extiende como un susurro que se vuelve más denso, y en el margen de la madrugada, cuando la luz apenas comienza a rasgar la oscuridad, la sensación que antes se manifestaba como una corriente sutil dentro de cada vena, ahora se vuelve un torrente latente, capaz de perfilar el contorno de los pensamientos que emergen. Cada inhalación, impregnada del frescor que aún lleva la huella de la lluvia nocturna, parece desencadenar una serie de pulsos que resuenan en la matriz de la conciencia, como si el propio universo enviara pequeños destellos de información a través del cuerpo. En este estado de alerta serena, la mente se abre a un territorio donde los límites entre lo interno y lo externo se desdibujan, y es aquí donde la percepción del tiempo comienza a transformarse. Los minutos dejan de ser unidades rígidas y se convierten en ondas que se expanden y contraen al ritmo de cada latido. Cada segundo se vuelve una gota de luz atrapada en una esfera prístina, reflejando la totalidad del entorno, mientras la sombra de la noche aún se aferra a los bordes del horizonte. Si sientes que esta travesía te ha tocado de alguna manera, suscríbete al canal y déjanos un comentario describiendo cómo estos momentos de quietud y reflexión han influido en tu día a día. Compartir tu historia puede ser la chispa que encienda la lámpara de alguien que aún busca esa claridad interior. Continuando la caminata, el sendero que antes se perfilaba bajo la luz tenue de la luna,
ahora se ilumina con los primeros destellos anaranjados que se cuelan entre las nubes como pinceladas de fuego que delinean los contornos de la vegetación. Las hojas, todavía cubiertas de rocío, refractan la luz incipiente y convierten cada paso en un pequeño espejo que refleja el brillo interno que has despertado. La brisa, antes cargada de la humedad de la noche, adquiere un matiz más cálido, llevando consigo el aroma dulce de la tierra que se calienta lentamente bajo los rayos del sol naciente. Cada hoja que cruje bajo tus pies cuenta una historia de ciclos, de renovación y de la inevitable caída de lo que ya no sirve, invitándote a soltar esas cargas invisibles que acompañan al alma como sombras que se alargan al amanecer. En la distancia, el canto de los pájaros se vuelve más nítido, como una melodía que se teje con la sinfonía del corazón. Cada trino parece resonar con una frecuencia propia, una vibración que se anida en el interior del cuerpo, generando una corriente de energía que acelera el flujo sanguíneo y despierta la imaginación. Es como si la naturaleza, en ese preciso momento, entregara un discurso silencioso pero elocuente, recordándote que la creatividad no es un fenómeno aislado, sino la expresión natural de la vida que fluye a través de cada organismo. Imagina, por un instante, que cada nota que emite un ave es una palabra que escribe un poema en el aire. Ese poema no necesita papel ni tinta, pues su sustancia reside en la vibración que pintas con la respiración. Al respirar profundamente, esa vibración entra en tus pulmones, desciende por la columna vertebral y se asienta en el centro del pecho, donde el corazón late con una cadencia que ahora parece sincronizada con los latidos del cosmos. Al llegar a un claro abierto, el terreno se vuelve un lienzo donde la luz y la sombra juegan al escondite. La hierba se mece suavemente bajo el soplo de la brisa, y en ese movimiento se perciben patrones que recuerdan a las corrientes subterráneas que alimentan el mundo con vida. Puedes sentir, sin necesidad de ver, la sutil vibración que surge del suelo como un latido bajo tu propio cuerpo, una resonancia que conecta tu energía con la pulsación de la tierra. Ese latido comparte un ritmo con el tuyo, y en esa coincidencia emerge una sensación de pertenencia que no necesita palabras, la comprensión de que eres parte integral de un organismo mucho mayor, una célula en la vasta red que sustenta la existencia. A medida que el sol se eleva, los colores del cielo se despliegan en una paleta que va del azul profundo al blanco resplandeciente, y cada tonalidad provoca una reacción distinta en tu interior. El azul, sereno, invita a la introspección. El blanco, puro, abre la puerta a la claridad de la visión. En esa transición, tu mente, antes atrapada en la quietud nocturna, comienza a activarse con una energía renovada, pero sin perder la calma que has cultivado. Es como si la luz del día arrancara un telón de sombra, revelando una escena que siempre estuvo allí, aguardando a ser vista. Esa revelación te permite observar con dulzura los detalles cotidianos, la textura del rocío sobre una hoja, la forma curva de una rama que se inclina bajo el peso del fruto, el reflejo del sol en una pequeña charca que parece un espejo diminuto. Cada elemento, por sencillo que parezca, se convierte en un portal hacia una mayor comprensión, un recordatorio de que la belleza reside tanto en la grandeza como en lo ínfimo. En medio de esta claridad, la práctica de la atención plena se vuelve más tangible. Cuando te detienes a saborear el primer sorbo de una taza de té caliente, el calor que asciende por tu garganta actúa como una corriente que disuelve la rigidez del cuerpo, mientras el aroma transforma el espacio interno en un prado de posibilidades. Ese momento, aunque breve, se vuelve un microcosmos de la totalidad, la combinación de sabor, temperatura, olor y la acción de sostener la taza genera una sinfonía sensorial que te ancla al presente, creando una experiencia que trasciende lo meramente físico. Es en esa quietud deliberada que la mente descubre una nueva capacidad para observar sin juzgar, para percibir sin aferrarse, y ese estado, una vez alcanzado, abre la puerta a un flujo constante de creatividad que no depende de la presión externa, sino que brota como un manantial interno. Al pasar la mañana, el ritmo del día
se vuelve una danza de tareas que, si se ejecutan con la intención de permanecer en esa frecuencia interna, se transforman en actos sagrados. El simple hecho de caminar hacia la puerta, abrirla y sentir el aire del exterior como una caricia, se vuelve una ceremonia de bienvenida a la vida. Cuando el día avanza y llegan las interacciones con otras personas, cada conversación se vuelve una oportunidad para practicar la escucha profunda, para percibir no solo las palabras pronunciadas, sino también los silencios que las acompañan. Es en esos espacios entre palabras donde suele esconderse la verdad más pura, y si te permites estar presente, la energía que has sembrado al amanecer se manifiesta como una luz que ilumina esa verdad sin necesidad de forzarla. La tarde llega con una luminosidad distinta, más suave, como si el sol se despidiera lentamente, salpicando el cielo de tonos dorados y rosados que parecen encender el aire con una energía calmada. En ese momento, el cuerpo reconoce la necesidad de seguir fluyendo, pero también de permitir que la energía se asiente, tal como el agua que después de una tormenta se vuelve tranquila en un lago. Esa pausa, que puede sentirse como un suspiro colectivo de la naturaleza, es perfecta para reflexionar sobre los aprendizajes del día, para observar cómo cada intención plantada al alba ha florecido o ha cambiado de forma a lo largo del recorrido. Podrías tomarte un instante para escribir, dibujar o simplemente observar el horizonte, dejando que la mente observe sin la presión de producir resultados, sino como testigo de lo que ya ha surgido. Cuando el sol comienza a declinar y el cielo se tiñe de tonos más profundos, la energía que has trabajado durante todo el día se vuelve a compactarse como una brasa que se prepara para encender un fuego nocturno. En ese instante, el cuerpo percibe una sutil contracción que invita al recogimiento, una señal interna que dice que es momento de regresar al interior, de volver al refugio donde la quietud espera. Es aquí donde la transición de la luz al crepúsculo se vuelve una metáfora viva de la vida misma. Cada final contiene en sí mismo la semilla de un nuevo comienzo. Al cerrar los ojos en la penumbra, la respiración vuelve a ser el susurro del río que fluye sin prisa, y el latido interno retoma su papel de tambor ceremonial, marcando el ritmo de un ritual que se repite día tras día, pero siempre con una variación única, una nueva canción que el espíritu reconoce. Ahora, cuando la noche se vuelve a envolver el mundo con su manto, la pregunta que surge, latente y curiosa, no es tanto sobre lo que ha ocurrido, sino sobre lo que está por venir. Esa intersección entre el final del día y el inicio de la noche invita a una profunda reflexión. ¿Qué horizonte interno se abrirá cuando permitas que la energía sembrada al amanecer continúe guiando tus pasos, mientras la noche vuelve a envolver el terreno con su misterio? La respuesta yace, como siempre, en el latido compartido entre tu corazón y el pulso de la tierra, en la danza constante entre luz y sombra que sigue tejiendo la trama de tu experiencia. El rocío todavía persiste. Cada gota se asemeja a un microuniverso que vibra al compás de la brisa y captura la luz de la mañana recién nacida, transformándola en destellos que juegan sobre la piel como diminutas luciérnagas de un tiempo detenido. A cada paso, el suelo parece exhalar un susurro profundo, una conversación silenciosa entre la materia y la energía que se traduce en una sensación de anclaje que no requiere de la vista para ser percibida. La nariz, entregada al aroma tibio de la tierra, despertando, recoge notas que recuerdan a la madera quemada en un fuego antiguo, a la dulzura de la hierba recién cortada y al perfume sutil de las flores que aún no han abierto sus pétalos de pleno. Cada inhalación se vuelve una invitación a abrir los canales internos, como si la propia respiración fuera la llave que desciende por la espiral de la columna, activando centros que habían permanecido en sombras. Allí, en la sutileza del momento, el conocimiento interno se despliega como un mapa de constelaciones que sin embargo no está trazado sobre papel, sino sobre la piel del propio cuerpo. Y cada estrella representa una sensación, un recuerdo, un deseo que vibra al unísono con el latido que se oye más allá del pecho, el latido del planeta bajo tus pies.
Cuando el sol asciende con mayor intensidad, el cielo se vuelve una acuarela que se expande sin bordes definidos, y el azul profundo comienza a perder su matiz estático, transformándose en una corriente que fluye hacia tonalidades más ligeras, casi transparentes, como cuando el agua se vuelve transparente al acercarse a la orilla. Esa transformación del firmamento actúa como un espejo que refleja la evolución interna. La mente que antes se hallaba en un estado de quietud nocturna, ahora empieza a moverse con una energía que no es agitación, sino un fluir sereno que lleva consigo la claridad recién descubierta. Los pensamientos aparecen como burbujas que emergen de la superficie de un lago, cada una atrapando la luz del sol y descomponiéndola en matices que deben ser observados sin juicio. En este punto, el acto de observar se vuelve un arte doctoral del propio ser, donde la mirada no se dirige a objetos externos, sino a la vibración interna que los objetos provocan. La sensación de que el tiempo se vuelve maleable vuelve a resurgir, pero ahora no es una mera ilusión. Es una herramienta que permite que cada instante se expanda como una ola que se eleva y cae, ofreciendo la posibilidad de saborear cada destello de conciencia como si fuera una nota prolongada en una sinfonía eterna. En medio de ese escenario, la música de la naturaleza se hace más nítida. Los cantos de los pájaros cobran una cadencia que parece estar escrita en la misma sangre que recorre las venas. Cada trino no es solo una señal acústica, sino una onda que penetra el cuerpo, despertando receptores que no sabíamos que existían. Imagina que cada nota es una palabra escrita, con luz invisible, una poesía que se escribe en el aire y que, al inhalarse, se traduce en energía que alimenta la chispa creativa que yace latente en el interior. Esa energía, en lugar de manifestarse como un impulso abrupto, se despliega como un fuego interior que mantiene su llama encendida sin consumir la madera de la ansiedad. El calor que emana de esa llama no quema, sino que ilumina los corredores oscuros del subconsciente, revelando pasajes que habían sido olvidados y que ahora aparecen como senderos claros, listos para ser recorridos. Al caminar por esos pasajes, el viajero interno se encuentra con recuerdos que emergen como sombras proyectadas en la pared de una caverna, pero que, al recibir la luz del presente, se convierten en imágenes claras, definidas, capaces de ser reinterpretadas y transformadas en nuevas posibilidades. Si sientes que estas palabras resuenan con alguna parte de tu interior, suscríbete al canal y comparte tu experiencia en los comentarios. Cada relato enriquece la trama colectiva y abre puertas que aún no hemos imaginado. Al llegar al claro del bosque, el espacio se abre como una página en blanco y la luz que filtra entre las copas de los árboles se vuelve una pluma que escribe sin tinta, trazando poemas de luz y sombra sobre la hierba. La brisa que se cuela entre las hojas lleva consigo fragmentos de historias que la noche hizo guardar, susurrando ausencias y presencias en un mismo aliento. Cada hoja que se mueve cuenta un ciclo de vida, una señal de que la transformación es constante, y esa comprensión se traduce en una invitación a soltar lo que ya no sirve, a liberar las cargas que se han acumulado como polvo en los rincones de la mente. Al dejar ir, se abre un espacio para que lo nuevo fluya, como el agua que encuentra su cauce después de una tormenta. Esa metáfora se vuelve palpable cuando el sol, ahora más pleno, comienza a calentar la tierra, creando corrientes de aire que elevan pequeñas partículas de polvo, que al ser iluminadas forman constelaciones diminutas que giran en una danza lenta y majestuosa. El cuerpo, al percibir esa danza, responde con una alineación interna que parece un ajuste fino de un instrumento de cuerda. Los músculos se relajan, la respiración se vuelve más profunda y la frecuencia cardíaca se sincroniza con el ritmo de la naturaleza. En esa sintonía, la creatividad sale a la superficie no como una explosión, sino como una corriente suave que atraviesa cada fibra del ser, permitiendo que ideas emerjan sin la presión de ser forzadas. Es como si el universo entero hubiéramos conspirado para crear un espacio seguro donde los pensamientos pueden florecer sin temor a ser juzgados,
donde el simple acto de observar el movimiento de una nube pueda inspirar una obra de arte, una canción o una solución a un problema que parecía insalvable. Esa capacidad de observar sin intervenir, de ser testigo de la propia experiencia, abre la puerta a una forma de vivir donde cada acción se vuelve un ritual consciente, donde abrir la puerta de la casa en la mañana se transforma en una ceremonia de bienvenida a la vida misma. Al mediodía, la luz alcanza su punto más brillante y el mundo parece estar suspendido en una claridad que no solo ilumina los objetos externos, sino que penetra los recovecos internos, desvelando los patrones de pensamiento que antes estaban ocultos bajo capas de rutina. Cada detalle se vuelve significativo. El patrón de una rama que se curva bajo el peso de una fruta, el reflejo de la luz en una gota de agua que parece una esfera de cristal, el sonido distante de un río que recorre la llanura. Estos fenómenos, aunque simples, se convierten en portales a una comprensión más profunda de la interconexión que sostiene todo lo existente. Al enfocarse en uno de esos portales, la mente puede entrar en un estado de absorción total, donde el tiempo deja de ser una medida lineal y se transforma en una corriente que fluye alrededor del observador, permitiendo que la percepción se expanda más allá de los límites habituales. En la tarde, cuando el sol empieza a receder su vigor, una luz más tibia cubre el paisaje, como una manta que abraza cada forma y estructura. Esa luz dorada trae consigo una energía de cierre, una señal sutil que invita a la introspección antes de la llegada de la noche. Es un momento propicio para recoger los aprendizajes del día, para mirar hacia atrás sin juicio y reconocer los momentos en los que la atención plena se mantuvo firme, así como los instantes en los que la mente se desvió. Cada reflexión se vuelve una semilla que, plantada en la tierra fértil del presente, crecerá bajo la luz de la luna, alimentada por la quietud que acompaña al crepúsculo. El cuerpo, percibiendo la caída de la temperatura, susurra una necesidad de regresar al interior, a ese refugio donde la respiración se vuelve canción, donde el latido del corazón se vuelve tambor que marca el compás de un ritual interno que se repite, pero nunca de la misma manera. El crepúsculo, ahora pleno, extiende sus sombras como un velo que cubre las formas definidas del día, dejando al descubierto los contornos difusos de lo que aún no se ha manifestado. En esa penumbra, la mente se vuelve más receptiva a los susurros del inconsciente, esa voz interna que a menudo se oculta bajo el ruido de la actividad cotidiana. Cada pensamiento que surge en esa hora crepuscular parece cargado de un peso simbólico, como si el universo entregara mensajes codificados en destellos de intuición. Al prestar atención a esos destellos, se puede empezar a descifrar un lenguaje que no depende de palabras, sino de sensaciones, imágenes que aparecen sin aviso y que al ser contempladas revelan caminos que aún no han sido transitados. Es en este espacio donde la pregunta que se plantea al final del día adquiere una forma más profunda. ¿Qué horizonte interno se abrirá cuando permitas que la energía sembrada al amanecer continúe guiando tus pasos mientras la noche envuelve todo con su misterio? Esa interrogante flota como una estrella distante, invitando a la mente a seguir explorando, a no cerrar la puerta de la curiosidad, a seguir dejando que la danza entre luz y sombra dibuje las rutas que aún quedan por descubrir. El último susurro del día se desliza entre los dedos del tiempo, como una cinta de humo que se pierde en la penumbra. Cada respiración se vuelve un vínculo más estrecho con la tierra que se vuelve a envolver en su manto nocturno, y el cuerpo, aún vibrante por la energía del amanecer, reconoce el pulso profundo que emana del suelo. Es en ese instante, cuando la luz se vuelve tenue y las sombras se alargan, que la conciencia se vuelve espejo de la propia interioridad, no como un reflejo estático, sino como una superficie que ondula con cada pensamiento, con cada latido, con cada deseo que aún no ha sido nombrado. La noche despliega su propio poema, escrito con estrellas que titilan tímidamente, como la promesa de futuros descubrimientos que esperan ser escuchados. El aire lleva consigo la fragancia del día que se esfuma, sustituyéndose por un perfume más sutil, casi etéreo, que invita a la quietud del corazón. En esa quietud,
Los ecos de los pasos dados bajo el sol regresan como recuerdos luminosos, recordándonos que todo movimiento tiene su origen en el simple acto de estar presente. Cuando la mirada se vuelve interna, la mente se abre a un horizonte sin límites, donde cada sensación es una puerta que se muestra y se cierra según el ritmo interno del ser. La melodía de los pájaros se disuelve en una sinfonía más amplia, la que vibra en los vasos sanguíneos, en los latidos que marcan el compás de la vida. Cada nota, cada vibración, se convierte en una chispa que enciende la llama interna sin consumir la madera de la duda. En cambio, la llama se alimenta de la curiosidad que nunca se extingue, alimentando caminos que aún no han sido transitados. Al cerrar los ojos, la visión interior se vuelve más clara que cualquier luz externa. Los recuerdos que antes eran sombras difusas emergen con definición, como si el frío de la noche los hubiera incitado a revelarse sin temor. Esa revelación no es un final, sino un punto de partida, una invitación a caminar por los pasillos del subconsciente, a explorar los rincones donde la creatividad yace dormida, esperando el suave toque de la atención plena para despertarse. En el silencio de la noche, el cuerpo se alinea con el ritmo del universo, y la respiración se vuelve un canto que trasciende el tiempo. Cada inhalación es una llave que abre nuevos portales internos, y cada exhalación libera lo que ya no sirve, dejando espacio para la semilla de lo que está por venir. Esa semilla, nutrida por la luz tenue del crepúsculo, germina en la oscuridad, creciendo en forma de ideas, emociones y sueños que se entrelazan como constelaciones invisibles pero poderosas. El viaje no termina cuando el día se vuelve noche. Al contrario, la noche revela la profundidad de lo que ya se ha sembrado al alba. La pregunta que surge entonces no necesita respuesta inmediata. Es una invitación a seguir escuchando, a seguir sintiendo, a permitir que la danza entre luz y sombra continúe dibujando los contornos de la existencia. Si estas palabras han resonado en alguna parte de tu interior, te invito a compartir tu experiencia en los comentarios y a suscribirte para seguir explorando juntos los paisajes internos que el día y la noche nos ofrecen. Cada historia, cada reflexión, abre una nueva puerta en este viaje sin fin.